Estimadas hermanas y hermanos, lectores del blog El Santo Nombre, es una alegría, un gusto estar con ustedes nuevamente, ahora para la clase 51 del curso de Filocalía. Vendría a ser la segunda clase que se refiere principalmente a Teolepto de Filadelfia, que como hemos dicho fue discípulo de Nicéforo el monje o Nicéforo el solitario y maestro a su vez de Gregorio de Tesalónica. Su texto está en el volumen tercero de Filocalía de Editorial Lumen. Llega hasta la página 509, no es un texto extenso, hasta la 509 desde la página 493. Después de la biografía y demás, se ha incluido en Filocalía el discurso que expone la actividad oculta en Cristo y muestra brevemente el esfuerzo de la profesión monástica. Si ustedes escuchan un grillo de fondo, no es una música que hemos puesto en el video, sino unos amigos que han venido aquí a esta habitación a acompañar las clases. Y también puede ser algún sonido extraño de Simona o de Gino que quieren jugar y nosotros, como no les hacemos caso, reclaman la atención. Ustedes saben que las mascotas suelen ser un magnífico ejemplo de nuestros sentidos o de las apetencias del cuerpo también. No es que sean solo eso, por supuesto, pero a veces alegorizan los reclamos de la carne, del cuerpo, llaman la atención. En ese sentido pueden ser muy instructivos. Bueno, Teolepto de Filadelfia tiene en este discurso un final algo abrupto, podríamos decir, y luego 9 párrafos numerados. En estos 9 párrafos finales sintetiza toda su doctrina, toda su enseñanza. Yo me he centrado en el párrafo 3, un poquito del párrafo 2, pero sobre todo en el 3. Ustedes ya tendrán oportunidad, si les interesa Teolepto, de leer el texto y profundizar. Pese a la brevedad del texto comparado con otros autores, es muy denso, tiene mucho contenido y les vuelvo a decir, puede ser un magnífico maestro espiritual, sobre todo si uno se interesa en la oración de Jesús, en la práctica de la repetición del nombre o de la esiquía basada en una oración monológica o centrante. Yo les quiero leer nada más que 4 o 5 renglones del párrafo 3 de este final del discurso, porque me parece que ahí hay muchos temas. Hoy vamos a tratar 4 temas básicamente. El primero tiene que ver con la oración continua y sincera. El segundo, con el recuerdo de Dios. El tercero, con la reedificación en la caridad de Dios. Reedificación en la caridad de Dios. Y el cuarto, con aquella máxima que nos da Teolepto en el párrafo 2, página 507, cuando dice: huye de las percepciones de los sentidos y ya habrás dejado inactivo el placer de las cosas sensibles. Huye también de las fantasías de los placeres en la mente y habrás ya dejado inoperante la voluntad de los pensamientos. Así que ahí tenemos esos 4 temas. Y al final, alguna consulta brevemente que nos ha llegado por correo o por algún comentario.
Hay un tema que a mí me interesa particularmente, que busco sintetizar ahora con ustedes, que es el siguiente. Muchas veces se nos dicen frases, máximas, consejos, recomendaciones, que no sabemos cómo llevar a la práctica. Por ejemplo, es muy común en los monjes de Filocalía escuchar o leer el siguiente consejo: permanece en el recuerdo constante de Dios, o recuerda a Dios y todas las gracias vendrán a tu corazón, etcétera, etcétera. O como dice Teolepto en el párrafo 2, huye de las percepciones de los sentidos. La pregunta es, ¿pero cómo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Porque es como si dijéramos, y ustedes me disculpan que yo siempre recurro a un ejemplo que considero bastante neutro, que no ofende a nadie, que es el tema de la alimentación. Ustedes apliquen la metáfora a la tentación más común que tengan, o al vicio, o a aquel enemigo o pensamiento que los acose con más frecuencia. Es como si dijéramos, no comas el pastel, huye del pastel. No te acerques a la torta que está en la mesa, aléjate del dulce. Pero, ¿cómo se hace esto? Porque el consejo está muy bien, pero nosotros en la vida diaria, ¿cómo lo hacemos? Esa es una de las cosas que a mí más me ha interesado en Filocalía. Pero claro, hay que leerla con detenimiento y también leer entre líneas. Empecemos por el primer tema, esta recomendación de alejarse de lo sensible. Huye del mundo, de los placeres sensibles. ¿Cómo es posible hacer esto? A mí se me dijo, porque yo consultaba este tema, exactamente como lo estoy planteando ante ustedes, se me dijo, uno abandona el placer de la carne o el placer de lo sensible solamente cuando ha comprobado y por lo tanto comprendido el dolor que viene luego. Cuando hemos asumido, hemos interiorizado, comprendido por lo tanto, que a todo placer le sucede un dolor equivalente, y cuando a esto lo hemos repetido un número abundante de veces como para que nuestra mente se convenza, estamos en condiciones de asumir y soltar y decir, es verdad, lo sensible no me va a dar aquello que busco. Es decir, discúlpenme que lo simplifique y lo aterrice tanto en lo cotidiano, pero creo que es necesario, más hoy en día que hemos abierto el curso a cualquier lector, y esto puede estar en YouTube y lo puede ver cualquier persona. Entonces necesitamos bajarlo bien a lo cotidiano, con más razón. Entonces, yo tengo ansiedad, tengo inquietud, nerviosismo, carencia, no me siento completo. Acudo a un placer corporal, por caso, la comida. Mientras yo incorporo este placer, se me va, se me anestesia, se me oculta esta angustia y esta ansiedad que yo tenía. Posteriormente, puedo sufrir o indigestión, si es que he comido mucho, es decir, a mucho placer, mucha indigestión, mucho malestar posterior, o puede ser que me sienta compulsivamente reclamado a las pocas horas por este mismo placer. Y esto se va tornando un hábito. Entonces, ¿qué nos dice Teolepto y muchos otros monjes filócalos? Nos dicen, cuidado, si buscas la plenitud en el placer corporal, estarás expuesto
a la otra cara de la moneda inevitablemente. Y a nosotros esto nos cuesta mucho asumir. En la cultura actual, ustedes fíjense en los medios de comunicación, la publicidad que nos llega por internet, por la televisión, por donde sea, se nos presentan distintos objetos como portadores de un placer, de una sensación de bienestar. Un auto, una compañía, un lugar al cual viajar, un objeto que comprar, una comida que comer, etc. Y esto es continuo, es permanente. Y se nos presentan personas que disfrutan de esto. ¿Cuál es el problema? No se presenta la contracara, la otra moneda, la otra cara de la moneda, que es el dolor. Es decir, para cada cosa que yo compro, he tenido que juntar el dinero necesario. Y eso ha sido un trabajo. Esa sería la otra cara. O si me voy de vacaciones, he tenido que trabajar mucho tiempo para comprar el pasaje y juntar el dinero necesario para alquilar ese lugar, para viajar a esa isla, etc. No estamos diciendo que esto está mal. Viajar, comer algo, disfrutar de algún placer de los sentidos. Estamos diciendo que se nos presentan tendenciosamente como si no existiera la otra cara de la moneda, la del dolor. Entonces, cuando Teolepto u otros monjes de Filocalía nos dicen: huye del placer de lo sensible, apártate del placer de los sentidos. Yo le preguntaba a quien fuera mi querido maestro espiritual: ¿y esto cómo se hace? Porque a mí me atrae mucho el placer de los sentidos. Y se me decía: solamente cuando has comprendido que viene unido a un dolor y a una esclavitud creciente. Pero entonces, decía yo, ¿qué se ha de hacer? Y se me decía nuevamente: recibe el placer, recibe el gozo o la satisfacción de lo corporal cuando ésta venga sin que tú la busques y sin que implique algún tipo de encadenamiento posterior. Y esto me pareció una buena norma, una buena ética para llevar adelante, para tener en cuenta. Vuelvo siempre al mismo tema: solo la comprensión nos brinda un cambio. Sin comprensión, nuestras ascéticas terminan siendo un forzamiento, un esfuerzo que nos implica posteriormente una vuelta atrás, un rebote. Cualquier duda con este tema, consulta o interrogante, háganmela llegar, porque es un tema que se presta para mucho. Si lo miramos superficialmente, pareciera que estamos diciendo: no tengas ningún placer porque vas a tener después un dolor. No, no estamos diciendo eso. Lo que nos dice Filocalía es que no tenemos que confundirnos con aquello que buscamos. Buscamos un bienestar que no muere nunca. Como nos gusta decir, una alegría sin sombra. Y eso no deriva del placer de los sentidos corporales, sino que deriva de una plenitud interior en lo profundo del alma. Para lo cual necesitamos abrir, despertar los sentidos espirituales. Lo que viven los sentidos espirituales no tiene contracara. El gozo que allí se manifiesta no tiene su lado oculto. No hay un dolor del otro lado de la moneda. Bien, eso quería expresarles, aún a riesgo de repetirme con muchos otros clases o monjes de Filocalía, referido a la primera parte del párrafo 2, y sobre todo si ustedes leen los 9 párrafos numerados, desde la 506 a la 509,
Teolepto permanentemente nos dice, huye de las percepciones de los sentidos y ya habrás dejado inactivo el placer de las cosas sensibles. Pero, ¿cuándo dejo inactivo el placer de las cosas sensibles? Cuando he comprendido profundamente que no me dan lo que yo quiero. Los sentidos físicos no me dan lo que yo quiero. En todo caso me lo dan un segundo, un minuto, y después me reclaman, me encadenan. Bien. Interrumpo acá y seguimos. Muy bien. Yendo al párrafo 3 de la página 507, nos dice Teolepto de Filadelfia, si huyes de la concupiscencia de las cosas terrestres, con una oración continua y sincera, y a diferencia de lo que sucede en el sueño, tu reposo está fuera de todo otro pensamiento que no sea Dios, fijándose interiormente en su solo recuerdo, será reedificada en ti como otra ayuda la caridad de Dios. Entonces aquí hay dos conceptos, por supuesto ustedes siguen leyendo el párrafo 3. Hay dos conceptos de mucha importancia, no solo aquí, sino en toda Filocalía, en los 4 tomos, en cualquier autor, diría yo. El concepto de la caridad de Dios y el concepto del recuerdo continuo de Dios. Dos temas muy importantes. Cualquier monje, en casi cualquier página que ustedes tomen de cualquier volumen de Filocalía, se van a encontrar con esto, el recuerdo de Dios. Recuerda a Dios. Y eso te dará las virtudes, la gracia, el don de la oración, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué entendemos nosotros cuando escuchamos el recuerdo de Dios? Porque ¿no será que se trata de acordarse a cada rato que Dios existe? ¿No es cierto? Yo estoy haciendo mis cosas y digo, Dios existe. Pues esto no me cambia nada, no me sirve de mucho. ¿A qué se refieren los filócalos cuando dicen recuerda a Dios? Esta misma pregunta, con estos mismos términos, yo le hice a quien fuera mi maestro espiritual, mi querido maestro espiritual. ¿Qué es recordar a Dios? Y me dijo algo que a mí me sorprendió mucho, no me gustó para nada en principio, y después comprendí más acabadamente, y me ha sido y es de mucha utilidad. Me dijo algo muy duro. Recordar a Dios, el recuerdo de Dios, es recordar la muerte. Recordar a Dios es recordar la muerte. ¿Cómo es esto? Ustedes habrán visto pinturas, dibujos, algún ícono, y ahora sobre todo en internet, que mediante las búsquedas encontramos gran variedad de estas cuestiones. Habrán visto los eremitas, los anacoretas, los filócalos, que con mucha frecuencia aparecen en su celda o en su cueva o en la soledad del desierto, y por allí a un costado, junto a la cruz, aparece una calavera. Es clásico, ya es un motivo clásico en la pictografía o en la iconografía de la vida eremítica. Ellos recordaban permanentemente la muerte, permanentemente recordaban la muerte. La finitud. Pocos temas resultan hoy, a nuestra cultura, en este siglo XXI, más desagradables de tocar que el tema de la finitud, porque todo está orientado en otro sentido. Hoy charlaba con un hermano y nos comentábamos cómo cualquier cosa que nosotros miremos en los medios
o en la forma en que se nos presentan los objetos y demás, cualquier cosa está ignorando implícitamente el hecho de la muerte. Es muy raro esto. Fíjense, si nosotros no nos situamos donde estamos, difícilmente podamos atinar, acertar, a tener una conducta coherente con ese ámbito en el cual nos encontramos. Vamos a dar ejemplos bien gruesos. Por ejemplo, si yo estoy buceando en el fondo del mar, pongamos a 20-25 metros de profundidad, necesito un tanque de oxígeno y una mascarilla para poder respirar. Si yo ignoro el medio en que me encuentro, rápidamente voy a morir. Esta situación va a ser insostenible. Lo mismo en la alta atmósfera. Si me voy a la cumbre de los Himalayas o vuelo en un avión a gran altitud y no tengo una ayuda de oxígeno, también me va a faltar el aire. Es decir, yo no puedo ignorar el medio en el cual me encuentro. Porque si dejo de lado las características de ese medio, mi conducta es inadecuada, no es sostenible. Entonces, aunque sea muy desagradable de ver para la mente, nosotros en la vida, desde muy chiquitos, desde muy pequeños, por educación y por cultura, se nos enseñó a ignorar el hecho de la finitud. Se nos enseñó a vivir como si la muerte no existiera. Y esto es lo mismo que recordar a Dios. Fíjense qué curioso. A mí también me llamó la atención cuando se me presentó de esta manera. ¿Qué tiene que ver la muerte con Dios? Bueno, es que la muerte nos recuerda la provisoriedad de esta vida y que esta vida no depende de nosotros. Nos es muy fácil identificarnos con este cuerpo, con esta mente, y creernos poseedores de la existencia, cuando por el contrario, todo nos ha sido dado, prestado, diríamos. Entonces, recordar la finitud es recordar a Dios, es recordar el origen y la provisoriedad. Diríamos, en el cristianismo diríamos que estamos en el exilio y que vamos hacia la casa del Padre. Ahora, ¿cómo les servía a los monjes? ¿Cómo nos puede servir a nosotros recordar la aparente tragedia de la muerte, de la finitud? Porque la sociedad actual, consumista, también de vez en cuando produce películas o algunos libros o algunas cuestiones que dicen, fíjate que está la muerte, valora las pequeñas cosas, aférrate a los momentos que estás con tu familia, los pequeños instantes de placer. Pero eso no es la dirección que nos dicen los monjes de Filocalía. Porque esas indicaciones finalmente nos terminan apegando más a pequeños placeres fugaces que son transitorios, que mueren a cada instante. Ustedes vieron, ¿no? Que todo muere a cada instante. Este momento ya pasó y se murió. Aquella relación, aquel objeto, aquella profesión. ¿Cómo es que el recuerdo de Dios les servía a los filocálicos? Les servía porque ellos vivían en un permanente recuerdo de que dependían de Dios. No se creían, no daban la vida por sentada. Estaban en una constante incertidumbre. Eran conscientes que en cualquier momento se iban de aquí. Hoy en día, con esto del COVID, de la pandemia, ayer charlábamos un poco en
la reunión virtual que tuvimos entre algunos hermanos. Esta situación nos ayuda a ponernos en presencia de la constante incerteza de lo que vendrá. Si yo me ubico en el medio en que estoy, es decir, en la vida humana, y que esta vida en cualquier momento me puede ser reclamada, y que la finitud de esta vida no depende de mí, más allá de que yo tome recaudos, de que me cuide, de que me alimente bien, de que mire para los dos lados cuando cruzo la calle, lo que sea. Más allá de eso, el fin de esta vida viene sin que nosotros sepamos cuándo. Si nos negamos a olvidar esto, si nos negamos a anestesiar esta incertidumbre, vivimos mucho más fácilmente en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nos sentimos más dependientes, más débiles, más hijos, más a merced de la voluntad de Dios, que es como siempre estamos. Yo creo que si hay un pecado, es el de la soberbia. La soberbia es nuestro mayor pecado. ¿Y en qué consiste la soberbia? En creer que nosotros somos capaces de hacer algo, que nosotros somos capaces de hacer algo independientemente de la voluntad de aquel que lo hizo todo. O sea, hay un Dios que hizo todo lo que existe y yo, que estoy incluido en esa creación, a veces, con frecuencia, me creo capaz de intervenir en esa existencia y modificar la voluntad del Creador Supremo. Y esto lo olvidamos todo el tiempo. Esto es, desde nuestro humilde punto de vista, lo que en Filocalía se dice cuando se habla de el recuerdo de Dios. Recuerda a Dios en todo tiempo y lugar. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que me tengo que acordar que Dios existe? Sí, pero sobre todo, empezá acordándote que estás de paso y que en cualquier momento te vas. Y eso te lleva al recuerdo de Dios. Eso te sitúa como hijo y te hace más fácil rendir tu aparente voluntad a la de aquel que todo lo sabe y que todo lo maneja. Bueno, eso es lo que interpretamos nosotros de Teolepto cuando nos habla del recuerdo de Dios y de otros monjes de Filocalía. Les insisto, cualquier discusión, duda o aporte que surja sobre este tema, es bueno que lo aporten, porque les diría que es uno de los 2 o 3 pilares en los que se basa la enseñanza de Filocalía. Ahora seguimos. Bueno, ahí revisaba las notas recién, y me había quedado en el tintero, como se dice, que este tema del permanente recuerdo de Dios, que tiene que ver con el permanente recuerdo de la muerte o de la finitud, nos ayuda en la vida diaria a ser más desapegados, a no aferrarnos tanto y a no sorprendernos cuando las cosas terminan, cuando las cosas mueren. Una relación, una persona, un objeto y demás. Es un tema que forma parte de la esencia de Filocalía. La finitud es una de las bases en las que se basan los monjes de Filocalía. Eso me atrevo a decir. Es muy interesante este tema y hay que profundizarlo sin miedo todo lo que se pueda. Bueno, pero hay otros 2 temas que extraíamos del párrafo 3. Uno de ellos es el tema de la caridad de Dios. Veamos cómo lo dice Teolepto. Él dice: fijándose interiormente en su solo recuerdo,
será reedificada en ti como otra ayuda la caridad de Dios, el amor de Dios. Fíjense lo siguiente, nosotros estamos acostumbrados a decir que amamos. Yo tengo este ser querido, aquel ser querido, amo esto, amo aquello. Una forma de amor superficial a la que estamos muy habituados y que por lo general no cuestionamos, no ponemos en discusión, en realidad es un simple amor a nosotros mismos. Por ejemplo, es lo que se llama el amor de preferencia. Esto me gusta, yo lo quiero, y si me gusta mucho, yo lo amo. Quiere decir que eso o esa persona me es apetecible, esa situación, ese objeto, lo que fuera. Este es un amor, entre comillas, es un amor por afinidad, es decir, hay una determinada forma en mí que coincide con aquello que percibo y por lo tanto esta afinidad de formas me resulta en adhesión, me produce un interés de acercamiento. Vamos a dar ejemplos más simples. Si alguien dice, afirma algo que coincide con lo que yo digo o yo afirmo, yo estoy de acuerdo y aplaudo eso. Es decir, me adhiero, yo quiero a esa persona, aplaudo esa afirmación. Cuando nos enamoramos de alguien, de una persona, quiere decir que esa persona nos completa, nos viene a dar todo aquello que a nosotros nos falta, aparentemente. Es como si fuéramos piezas de un rompecabezas. Y esta otra persona coincide exactamente con las partes de mí que necesitan del otro. Y a eso nosotros le llamamos amor. Lo que dice aquel político, lo que dice aquel sacerdote, lo que dice este libro, este vídeo, me parece muy bien, yo lo amo, lo quiero, adhiero, en todas sus diferentes gradaciones. La caridad de Dios, el amor de Dios, o el verdadero amor es diferente. No depende de nuestras preferencias biográficas o de la memoria. Para amar a alguien, necesitamos antes amarnos a nosotros mismos y antes amar a Dios. ¿Cómo es esto? El verdadero amor se sostiene también en una comprensión, en la comprensión de que todo es Dios. En otras palabras, todo nace de Dios, todo se sostiene en Dios y todo evoluciona, por usar una palabra actual, todo evoluciona según Dios. Es decir, su voluntad lo abarca todo. Cuando yo veo a alguien diferente a mí, que en realidad me choca, me molesta, no me agrada para nada, pero puedo estar atento a que su presencia está sostenida en Dios, permitida por Él. De algún modo intuyo un significado o un sentido en esa existencia. Y desde ahí puedo amarlo, pero lo amo independientemente de mis preferencias. Es como si dijéramos, el ego no lo ama, esa persona no me resulta afín, me produce desagrado, su conducta no me parece bien, etcétera, etcétera. Pero tengo un resguardo, puedo irme un poco más atrás y decir,
Él es tan hijo de Dios como yo. Dios permite que Él exista. Y en base a esa premisa de fraternidad, lo amo. Es como si intentáramos mirar al otro con lo que intuimos sería la mirada de Dios, la caridad de Dios. Esto no es sencillo. Aquí debajo del vídeo les voy a poner un enlace a un texto del blog de 2013 o 2012 que se llama Premisas de Fraternidad, que a mí siempre me ha gustado mucho, me ha parecido muy bueno. Es un poco abstracto, pero sintetiza y sienta las bases para una verdadera fraternidad. ¿Por qué decíamos recién que antes de amar al otro necesito amarme a mí mismo? Porque solamente cuando comprendo los mecanismos, los automatismos y el impulso vital que viven en mí, cuando comprendo eso, puedo verlo en los demás. Y al verlo en los demás, los comprendo, los perdono. Porque antes he comprendido y he perdonado lo que ocurre en mí. ¿Y cómo es que se ha producido esta situación de amabilidad, de aceptación, de integración de lo que ocurre? Se ha producido porque comprendo que viene de Dios, que lo que yo considero yo mismo, lo que veo que son mis conductas, buenas, malas, como quiera etiquetarlas, están sostenidas también en su voluntad. Y que hay un sentido, un significado que está de fondo en todo lo que ocurre. Cuando me asiento en eso, puedo amar al semejante. Pero como ven, no sin antes aceptarme a mí mismo. Yo creo que son temas extensos, en realidad habría que desarrollarlos más. Yo les doy un pantallazo, una presentación, y de acuerdo a lo que ustedes sientan, si esto produce un intercambio, será bienvenido para continuar. Ahí tenemos el tema de la caridad de Dios, que podríamos decir la mirada de Dios a través de nuestros ojos, que se hace presente y se reedifica en nosotros, según dice Teolepto. Ahí seguimos. Bueno, muy bien, continuamos. Hay dos temas que me quedan sobre Teolepto especialmente. Uno está en la página 505, más hacia el final de la página, en un párrafo que no está numerado, que dice Teolepto. Fíjense bien. Acoge generosamente, acoge, es decir, recibe generosamente toda desgracia que sobrevenga desde fuera, puesto que esa actitud te proveerá de una paciencia saludable, que es la paciencia que te construye un lugar en el cielo y te permitirá descansar en él. Acoge, recibe generosamente toda desgracia que sobrevenga desde fuera. ¿Se acuerdan que hablábamos en una o varias clases de que era muy importante esto de tomar todos los acontecimientos que se nos van presentando como provenientes de la voluntad de Dios? Esto es clave. Esta actitud nos cambia todo, nos permite vivir de una manera distinta. Si atendemos un poco, digo con el intelecto, con la razón, nos damos cuenta que todo lo que ocurre depende de su voluntad. Tomándolo de esta manera, lo encaramos, lo enfrentamos o lo aceptamos con otra profundidad, con otra actitud. Por lo general,
nos comportamos reactivamente. Como esto me agrada, lo acepto, como esto me desagrada, lucho para apartarlo de mi vida, y así vivimos en una permanente agitación. Ahora, si todo lo que va viniendo es la voluntad de Dios, de aquel a quien amo, de Jesús o del Padre, como más nos guste, cambia nuestra actitud. Nos volvemos más receptivos y más atentos al significado que estos acontecimientos pueden tener. Permanecemos atentos a lo que el hecho o la situación nos quiere decir. ¿Esto qué pasa? ¿Qué me dice? ¿Qué me pide? ¿Cómo debo actuar? Sabiendo que todo depende de su voluntad, actúo del mejor modo posible. Una de las cosas que más me tranquilizó, que más paz me dio al alma, fue cuando se me dijo: si tú actúas en todo momento haciendo lo mejor que puedes, no hay nada más que haga falta. Es decir, evita la negligencia. Si tú pones lo mejor que tienes en cada momento, aunque sea muy poco, porque hay etapas, hay situaciones, momentos en donde podemos poner muy poco. Pero si tú actúas poniendo lo mejor que tengas en el momento que sea, todo está resuelto. Estás alineado con la voluntad de Dios. Eso me dio mucha tranquilidad y me sirve mucho en el día de hoy incluso. Bueno, y el otro tema que nos queda con Teolepto es el de la oración continua y sincera. Esto que les decía recién de acoge generosamente toda desgracia que sobrevenga desde fuera, está en la página 505. Y nos queda esto de la oración continua y sincera. Nosotros tenemos habitualmente un permanente flujo de pensamientos. Continuamente pasan pensamientos que son como voces o como conceptos que situamos en la mente, lo que llamamos mente, y que nos están haciendo un relato de lo que va ocurriendo. Imagínense ustedes que vieran a una persona que todo el tiempo está masticando, todo el tiempo rumiando, masticando. No cuando come, no cuando almuerza, no cuando cena, sino todo el tiempo. ¿No les sorprendería? ¿No les resultaría chocante? ¿Qué está masticando todo el tiempo? Bueno, nosotros en general nos la pasamos de ese modo, masticando o rumiando pensamientos. Pensamientos que no nos pertenecen, que pasan por nuestro espacio de conciencia y a los cuales les damos la calidad o la dignidad de ser nuestra voz. Todo el tiempo estamos ahí, como si hubiera un alguien que nos habla a nosotros mismos. Le han llamado el diálogo interior, y está bien dicho, porque es como si fuera un sujeto, que somos nosotros, y otra persona que está por ahí adentro, que intercambian pareceres, concepciones de la vida, opiniones sobre lo que ocurre, sobre todo juicios, preferencias. Y ahí estamos todo el día, criticando a otros, advirtiendo sobre peligros posibles, planificando alguna cuestión. Una hermana me decía por correo: ¿cómo diferenciar
los pensamientos deliberativos de los que no lo son. ¿Todos los pensamientos son negativos? No, es que los pensamientos no son negativos. ¿No podríamos nosotros decir, por ejemplo, que los movimientos digestivos que se producen en nuestro abdomen son negativos? Esos ruidos extraños, sorpresivos, no esperados, que acontecen con cierta frecuencia en nuestro cuerpo, ¿verdad? No podemos decir que son negativos, se corresponden a la digestión de los alimentos, a ciertos movimientos necesarios de los nutrientes, de las enzimas, etc. Los pensamientos no son negativos, son la digestión de las vivencias en el organismo. Es el ruido que hace nuestro cuerpo y nuestra mente para digerir, esto es, para procesar lo que va viviendo en este mundo. Es decir, no son ni malos ni buenos. Lo que nos dice Filocalía, la enseñanza de los padres, es que esos pensamientos no somos nosotros, no son nuestra voz, y que si permanecemos atentos a ellos, nos equivocamos. Nos vamos a perder, a esclavizar y a sumergir en su mundo. Imaginen ustedes que con un estetoscopio, de esos que se ponen los médicos, ¿no?, que van escuchando el corazón y demás, imaginen que con un aparato de esos escucháramos los movimientos digestivos y que fuéramos siguiendo, ¿no? Se ha hecho este ruido, se ha hecho este otro ruido y este otro. No tienen importancia. El cuerpo está digiriendo, está procesando. Pues la enseñanza de los esicastas, según la entendemos, es esta. Los pensamientos son la digestión de las vivencias. Ignóralos, no los atiendas. Pero ¿qué ocurre? La mente necesita un punto de concentración, necesita un algo a lo cual fijarse, porque si no empieza a reclamar, nos hace ruido, nos molesta. Por eso se nos ha dicho, aférrate a la oración de Jesús, concentra toda la atención que descubres dirigida a los pensamientos, concéntralos en la oración de Jesús, en el santo nombre, o en una ejaculatoria que a ti te sirva. Y cada vez que veas venir la tormenta, la ola de los pensamientos, cuando adviertas esto, vuelve a la oración, aférrate a ella con la fuerza de tu corazón, esto es, con tu amor, con la calidez de la búsqueda profunda de tu alma, y repite el santo nombre, o si fuera el caso, la ejaculatoria que te sea más entrañable, que te conmueva más. Hay algunos hermanos o hermanas, muy pocos, que prefieren aferrarse al silencio, y eso está muy bien. Es una forma quizá más asentada, más consistente de situarse en el interior de la ermita, en la cueva del corazón. Perfecto. No hay oposición entre la recitación de una oración monológica o de la oración de Jesús, no hay división con quien practica el silencio. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? En cierta etapa me resulta más sencillo conducir a la mente hacia un punto fijo, pongamos por caso el nombre de Jesús. En otra etapa me resulta más simple, más fácil, dejar que la mente descanse en un espacio de silencio
que está como más abajo y al fondo, donde no hay ni el nombre de Jesús ni nada que se le parezca, simplemente una sensación de la presencia. Las dos cosas están muy bien, en tanto nos lleven a un punto interior, a una sensación y a una actitud de sentirnos realmente cobijados en la voluntad divina. Borremos todo lo dicho. ¿Cómo podemos sintetizar esto? Si nosotros podemos vivir recostados en la voluntad de Dios, no necesitamos nada más. No importa este o aquel modo de oración, no importa si vives en una ermita o en medio de la multitud, no importa nada. Si te recuestas en la voluntad de Dios y allí descansas, eso es lo esencial. Creo que este es el mensaje básico de Teolepto, de Nicéforo, y de Siquio de Batos, de Gregorio Sinaíta. Hay varios monjes que están como enlazados en Filocalía por una misma doctrina muy precisa, muy puntual. Y creo que Teolepto es un buen director espiritual para esta época. Nos puede servir. Es sencillo, es fácil de leer. Fíjense, si lo comparan con otros, es más entendible. Bueno, teníamos 2 consultas, a ver si podemos aportar algo a eso y terminamos. Muy bien, hermanas y hermanos, ya para ir terminando esta clase 51 de Filocalía, dedicada sobre todo a Teolepto de Filadelfia y su discurso de la actividad oculta en Cristo. Algunas consideraciones breves en base a algunas consultas e intercambios que hemos tenido, que hemos mantenido con ustedes a través de diferentes medios. ¿Qué es amar? Un poco viene a cuento de lo que hablábamos antes. ¿Qué es amar? Amar es desaparecer. En cierto sentido es negarse a sí mismo. Porque, ¿qué ocurre cuando amamos a alguien? Cuando verdaderamente nos sentimos totalmente imbuidos de la presencia de ese otro, ocurre que nos olvidamos de nosotros mismos. Y este olvido de nosotros mismos, este morir a nuestro ego, es lo que verdaderamente nos da ese gozo, esa plenitud o dicha a la cual llamamos amor. El olvido de nosotros mismos. Por eso, lo que más nos duele cuando no amamos, cuando no encontramos dónde poner nuestro amor, lo que más nos duele es que no podemos olvidarnos de este que soy, de este aparente, de esta sensación de ser separado, de ser un individuo que está aparte de todo el resto del universo. No podemos olvidar esta sensación. Y eso es lo que nos duele del desamor, ¿no? Es un muy buen punto de vista que quería compartir a partir de una consulta. Es decir, lo que más nos gusta de amar, fíjense que no solemos verlo de este modo. Lo que más nos agrada del amor, del amar a alguien, es el olvido de nosotros mismos. Por supuesto, cuando encontramos lo que llamamos el amor a Dios, una sensación difícil de expresar, que se intuye, pero que se siente, sobre todo en la oración silenciosa, en la búsqueda de la presencia de Dios. Cuando encontramos eso, podemos olvidarnos a nosotros
y de allí deriva el gozo que muchos místicos nos transmiten en sus escritos y hasta en poemas o en distintas oraciones que nos han llegado, que llegan hasta nosotros hoy en día. Bien, ¿qué más me quedaba? Hay dos temas, por ejemplo, respecto de las reuniones virtuales. Ustedes vieron que ahí hemos dicho que cada semana vamos a estar disponibles en un enlace de la aplicación Meet para quien quiera venir y conversar un rato. Me han llegado algunos correos que dicen no pude asistir, disculpa que no pude ir, veré. No, no hay ningún problema. Estas reuniones, más bien esta disposición, esto estar disponibles, tiene como finalidad solo eso. Estamos disponibles, si alguien se quiere llegar, si queremos conversar un rato lo hacemos y no hay ningún problema. No hay que forzarse a estar ni hay ninguna obligación. Alguien también me decía, bueno, pero semanalmente es muy frecuente. Claro, pero es que no hay por qué venir todas las semanas. Lo hemos tomado como si abriéramos la puerta de nuestra casa, en nuestro comedor, y decimos, bueno, quien quiere venir a tomarse un cafecito, se toma un café, conversamos un rato sobre filocalía, sobre fenomenología o sobre los temas del blog, o como pasó ayer, que hablamos un poco de la muerte, de la finitud, del COVID, y terminamos hablando de la yerba mate y de los hábitos de los argentinos que toman mate. Es decir, entre los amigos hay confianza, hay libertad, hay calidez y no hay ningún presupuesto, no tenemos ningún condicionamiento. Por ahí se me decía, y creo que con razón, que estaría bueno centrar esas reuniones en algún tema específico, como si dijéramos, bueno, esta semana vamos a tratar tal tema en la reunión virtual. Puede ser útil para que vengamos más centrados en torno a un interés en común. Pero bueno, lo vamos a ir viendo. Quería plantearles solamente que esto es totalmente libre y responde un poco a cómo empezamos el curso de Filocalía, allá en finales de enero de 2020, donde nosotros dijimos que íbamos a tener los vídeos semanales y un encuentro virtual, que después hicimos unos pocos y no pudimos darle continuidad. Bueno, veamos si ahora podemos hacerlo. De a poquito eso genera una familiaridad entre nosotros que predispone a mejores y más profundos intercambios. Ese es el propósito, ningún otro. ¿Qué más nos queda? Las reuniones, las consultas. Bueno, respecto del tema de los salmos. Nosotros ahí, como ven, estamos poniendo los salmos grabados en audio con la voz de Lourdes, porque a alguna gente le sirve escucharlos y meditar en torno a ellos. Los salmos son de suma utilidad para situarnos en un clima mental y, ojalá, del corazón determinado. Nos predisponen a la oración. Los salmos tienen la característica de que reúnen. Ustedes vieron que hay salmos de acción de gracias, salmos de alabanza, salmos de petición, muy diferentes. Y estos recogen los diferentes estados por los que puede atravesar un alma o un ser humano. Y si uno los recita o si uno los lee, hasta si uno los canta, muy atentos a lo que dicen los salmos y sobre todo
al significado que se produce o que adviene en nosotros al leerlos, al recitarlos, tienen la cualidad de sumergirnos en un cierto ambiente de oración. Nos llevan más fácilmente a la unción o a la devoción, a la reverencia. Es como la antesala de la presencia. Fíjense, esto no les sirve a todos, no les gusta a todos. Particularmente creemos que los salmos son una vía muy adecuada para posteriormente entrar en la oración de Jesús o, si fuera el caso, en una oración más contemplativa. Véanlo, ahí vamos con Lourdes grabándolos y durante todos estos días del tiempo pascual se los ponemos a disposición para ver si pueden ayudar un poco a nuestro clima de oración. Bien, creo que eso es todo por hoy. Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando el santo nombre de Jesús. Hasta pronto.